Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estoy leyendo del libro de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es que mi Padre siempre fue eterno, ¿verdad? Él no nos ofrece vida temporal. Él dice que nos salvó, no por ninguna obra de justicia que usted haya hecho. Nos salvó aquí, ¿ya? Y ha derramado en nosotros abundantemente el Espíritu Santo. Bueno, buenas. El día de hoy entonces voy a hablar acerca de los evangelios. Por lo menos conozco, o por lo menos hay 6, ¿verdad? Pero voy a hablar de los últimos 3, por lo menos los últimos 3 que empiezan desde antes de la crucifixión hasta el último evangelio que hay, ¿verdad? Son 3 que vamos a revisar hoy, uno por uno. Para entender eso, usted tiene que, como buen hijo de Dios, ¿verdad? Un buen hijo de Dios sabe dividir la palabra de verdad. Listo, vamos a leer ese versículo. Cuando usted viene al evangelio por fe y gracia, ¿verdad? La primera doctrina que usted tiene que dominar es esa. Tiene que dominar es la de la división de la palabra, que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En esta versión dice que usa, pero la verdadera es que divide bien la palabra de verdad. A mí me gusta leerlo en inglés, porque en inglés está clarísimo. King James dice 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ¿Ya? Dividiendo bien. Divide. Okay. Entonces por eso es que usted ve que muchas veces dicen, ay no entiendo, porque como que la Biblia de Dios se contradice. Santiago dice una cosa y Pablo dice otra cosa. Pedro dice una cosa, en Hechos dicen una cosa y está como enredado el asunto. No está enredado. Simplemente de que tenemos un Dios que le gusta dividir. Por ejemplo, en la Torre de Babel, él de ahí hizo las divisiones de las naciones, ¿verdad? Cuando envió y hizo la separación por medio de las lenguas. También en las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Él las dividió en 12 tribus, pero son divisiones con órdenes. Ese mismo también está en su palabra. Porque, vamos, hay muchos que dicen, no, que toda la Biblia está hablando a nosotros. No, toda la Biblia no se está hablando a nosotros. Él le habla a diferentes tipos, a diferentes grupos de personas en el tiempo. Ok, porque si usted se quiere aplicar este versículo, entonces aplíquese este. O cómo has caído del cielo, Lucero o Lucifer, ¿verdad? Que está, ¿cómo se va a aplicar ese versículo a usted? No se lo puede aplicar porque él está hablando ahí al querubín que él echó fuera del cielo por quererse semejante al Altísimo. Ok, entonces el tema de hoy son los evangelios. Tenemos que aprender a dividir. El primer evangelio es el evangelio del reino. Ese evangelio lo venía predicando el Señor Jesús. El Señor Jesús venía predicando el evangelio del reino. El Señor Jesús nació como por aquí, ¿verdad? Por ejemplo.
Vamos a hacer las divisiones entonces. Aquí nació el Señor Jesús y Él antes de la cruz venía predicando el Evangelio del Reino. ¿Listo? El Evangelio del Reino. Por aquí, entonces, aquí está el libro de Hechos y aquí Él inició otra, vamos a hacer la división acá. Otro evangelio, acuérdese que la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces cada vez que usted diga cada vez que yo digo el evangelio, son buenas noticias. Aquí es el evangelio de la fe y gracia a través del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo. ¿Ya? Y eso va a estar, ese evangelio va a regir hasta el día de la redención. ¿Listo? Ese es el evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y lo vamos a ir viendo uno por uno. Ok. Y aquí, por este tiempo de las 7 años de tribulación, hay otra división, hay otro evangelio. Se llama el evangelio eterno. El evangelio eterno. Ok. Ahora bien, vamos a hacer la división entonces. Los libros de la fe y gracia van de Romanos, vamos a hacer una raya aquí. Van de Romanos a Filemón. Esas son las epístolas del apóstol Pablo. Listo. De ahí es donde actualmente la iglesia agarra su doctrina. Ok. Los libros de la tribulación van desde Hebreos, vamos a hacer una raya aquí. Van desde Hebreos al Apocalipsis. Listo. Y aquí en el milenio, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él va a decir sus mandamientos aquí. Entonces aquí estamos en espera de sus mandamientos. Aquí, no sé, porque cuando ya Él venga a reinar aquí, Él va a decir cuáles son sus mandamientos. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso es que usted ve que cuando vienen a usted le sacan un versículo de Hebreos. Bueno, yo tengo un video que hice, ¿verdad? Donde explico cómo dividir para que no caigas en el error, pero rapidito. Por eso es que usted ve cuando vienen que le traen un versículo de Hebreos que no concuerda o que va diferente a lo que dice Pablo en Romanos, de Romanos a Filemón. Ahí hay un conflicto, ¿verdad? Y como que algo ahí no cuadra. Hay algo que no cuadra. O le traen algo del libro de Santiago. Santiago dice mucho de que tu fe sin obras está muerta. Si tú no tienes fe, entonces, si tú no tienes obras, entonces no puedes decir que eres salvo porque no estás mostrando buenas obras. Pero eso va en contra de lo que dice Pablo en Romanos 4, que dice que el que justifica es sin obras, ¿verdad? No es que Dios esté contradiciendo, simplemente Él quiere que usted divida bien la palabra de verdad, ¿ya? Eso es lo que pasa. Ok, bueno, entonces vamos a ir al primer evangelio. Está en el libro de Mateos. Está en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo, capítulo 4, versículo 23. 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya, aquí, el Señor Jesús nació aquí antes de ser sacrificado, ¿cierto? Y antes de ir a la cruz, Él predicaba el evangelio del reino. ¿A quién? ¿A qué grupo de personas se lo predicaba? Vamos a ver. Vamos a ir al libro, ahí mismo en Mateo,
capítulo 15. Mateo, capítulo 15, versos 23 al 24. Y cuando usted hace esto, vea, es fácil entender a Dios, es fácil entender que Él no se contradice. ¿Ya? Mateo capítulo 15, versículos 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Entonces él vino a los judíos a ofrecerles el reino. ¿Ya? ¿Cuál reino? Este que él va a traer aquí. Pero ¿por qué él no pudo traer este reino aquí? Porque ellos lo rechazaron como rey. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan. El libro de Juan. Capítulo 19. Juan capítulo 19. 19 verso 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Entonces este reino que él estaba ofreciendo, ya que él les trajo los dos reinos, el reino de los cielos y el reino de Dios. Yo lo voy a explicar en otra clase, porque todo el mundo dice que el reino de los cielos es allá arriba. No, el reino de Dios es el espiritual y el reino de los cielos yo lo voy a explicar en otra clase de qué es aquí. ¿Ok? Crucifícale, crucifícale. Dijeron: no tenemos más rey que César. Entonces rechazaron a su rey y entonces Dios abrió este proceso de fe y gracia. Listo. Y trajo a un personaje que se llama Pablo para predicar ya no el evangelio del reino. Eso se pospuso porque el reino va a venir ahora en el futuro. ¿Ya? Ahora se pospuso y estamos predicando este evangelio. ¿Cuál es ese? El evangelio de la fe y gracia, que está en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio o las buenas noticias, ¿ya? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ya? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio, esas son las buenas noticias, puro y sin adulterar. Aquí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, todas. No se le escapó ni uno. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y la sangre es la que te limpia de todo pecado. Ese es el evangelio hoy en día todavía. ¿Por qué? Porque no ha sonado la trompeta todavía no nos ha sacado de aquí. Ok. Cuando eso suceda, entonces entra un cambio. ¿Ya? Entra un cambio. Y entonces entramos al otro evangelio. Pero la pregunta es: ¿Pablo a quién fue enviado? Porque ya vimos que el Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a ir a Romanos capítulo Romanos capítulo 11 versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ok, entonces Dios ve a dos grupos en la Biblia nada más: a los judíos y a los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, todos sabemos los que son descendientes en linaje, en sangre de Israel, ¿ya? Los israelitas o los hebreos. Y los gentiles son todas las otras razas que no sean judías, ¿ya? Negro, chino, japonés, indígena, blanco, todos
son gentiles. Pablo dice que él fue enviado a los gentiles a predicar este evangelio que yo les acabo ya de decir, y es el que yo predico, ya, como evangelista. Cristo murió por nuestros pecados, todos, según las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y la sangre es muy importante, ya. Dice que al momento que usted pone toda su fe y su confianza en la obra, el Señor lo resucita, lo bautiza a usted en el Espíritu Santo, lo lava, entra por el oído, lo lava, lo bautiza en el Espíritu Santo, le resucita el Espíritu, y ahora se está conectado con Dios porque tiene su Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Ok, listo. Entonces, ya estamos muy pronto para que ocurra un cambio. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Ya estamos en mucho tiempo de apostasía, mucha religión, mucha falsa doctrina. Estamos aquí. Ya pronto el Señor va a tocar la trompeta. Y entonces va a entrar otro evangelio. Ya no va a ser el de Pablo. Pero vea qué pasa si alguien viene y le predica a usted otro evangelio. En este tiempo, vea lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ir al libro de Gálatas. Si alguien le viene a usted con otro evangelio. Ok, y también quiero aclarar eso del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento que le dicen es de que usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados. No, eso no es el arrepentimiento. La palabra griega era metanoia. Cambia tu modo de pensar, ¿ya? En tus obras muertas. Porque hay muchos pecados que yo no me acuerdo, que yo no me he arrepentido de muchos de ellos, ¿ya? Y nadie me puede decir a mí que se ha arrepentido de que que le trajo a Cristo toda una lista de sus pecados y se arrepintió de cada uno de ellos. Eso no es así. El arrepentimiento que Dios le exige a usted, o dos demandas que le exige el Señor a usted, es que usted se reconozca ante Él como que usted es un pecador. Ese es el arrepentimiento que Dios le exige. Reconocer su estado, su estado penal ante Él, que usted, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ya? Usted está para morir, pena de muerte. Y la segunda demanda es creer en el Evangelio, que ya le dije. Okay. Ese es el arrepentimiento que exige Dios. Ok, entonces vamos a ir a Gálatas rapidito. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, todavía estamos en este tiempo, ya, fe y gracia. Más si aún nosotros o un ángel, ya vamos a ver que los que van a predicar este evangelio aquí van a ser 3 ángeles, ok. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, o sea, que yo le anuncié ahorita, sea anatema, o sea, maldito. ¿Ya? Clarito. Ahora vamos a entrar entonces al cambio. Aquí, ¿cuáles son los libros de la tribulación? Van del Hebreos al Apocalipsis. Entonces, de ahí donde yo voy a encontrar ese nuevo evangelio. Ya no va a ser el de Pablo en ese tiempo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 14. Vamos a leer del verso 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Son tres ángeles, literal. ¿Ya? Bueno, yo estuve en una religión donde ellos dicen que ellos van a predicar eso, pero eso no es lo que dice aquí. Aquí lo van a predicar son ángeles. Ok. 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y su tormento
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ese es el pecado voluntario que Dios dice en Hebreos. Ya, usted agarra la marca voluntariamente. Y aquí sí se puede perder la salvación. Ahí le está diciendo, ya no solamente va a ser la fe en Jesús. Porque si usted dice que usted tiene fe en Jesús y va y agarra la marca, usted dice aquí ya no tiene perdón. ¿Okay? Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tiene perdón. Ya, queda condenado. En este tiempo. Pero la gracia todavía está abierta. Si usted puso su confianza aquí, todavía tiene chance de no tener que pasar por esto, porque eso va a ser terrible. 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora le hago la pregunta. Ya yo he enseñado de que cuando el mandamiento de Dios es cuando Dios dice sus mandamientos de su boca. Por ejemplo, a Adán le dio un solo mandamiento. Cuando Noé salió del arca, le dio el mandamiento de su boca. ¿Ya? A Moisés, Abraham le dio un mandamiento que tenía que ser la circuncisión. A Moisés le dio las 2 tablas, la ley y el pacto de la ley. ¿Ya? Fue de su boca. Y Dios ahora dio sus mandamientos a través de su Hijo. ¿Cuáles son? Son 2. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, y a Dios y al prójimo como a ti mismo. Aquí él va a ser el mismo mandamiento. ¿Ya? Son los mandamientos que están vigentes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a Dios sobre todo mismo. Y tener la fe en lo que hizo Jesús. Pero aquí sí pierde su salvación en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de este evangelio eterno. Si usted agarra la marca, usted ganín, ya no tiene salvación. Ahí sí se puede perder la salvación, pero aquí no. Ok. 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. Ok. Ya vimos entonces que prácticamente para ser salvo aquí, como van a obligar a la gente a ponerse esa marca, ¿verdad? Va a ser una marca para transacciones comerciales. Porque dice que no podrá comprar ni vender si no tiene la marca en su frente o en su mano derecha. Eso es profecía. Y prácticamente entonces, si usted se revela contra ellos, va a tener que poner su cabeza para salvarse. Eso es lo que dice la palabra, pero aquí no. Entonces, quedemos a los tres evangelios. Jesús venía predicando el evangelio del reino en este tiempo, ya antes de ser sacrificado. Se lo ofreció a los judíos, a los israelitas, pero ellos dijeron: le está ofreciendo este reino que ya él va a traer aquí en el futuro. Pero ellos dijeron: no tenemos rey más que César. Así que lo sacrificaron, y entonces el Señor abrió otro periodo que es fe y gracia, llamando al apóstol Pablo. Los envió a los gentiles, ya sea gentil o judío, tiene que ahorita mismo entrar en este programa. ¿Listo? Y el evangelio aquí es en 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo murió por nuestros pecados todos, según las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio hoy en día que todavía está vigente. Cuando Él venga y suene la trompeta y se acabe y se lleve a sus santos, ¿ya? ¿Quiénes son sus santos? Los que Él santificó a través de su evangelio. Y el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando Él se lo lleve, entonces se acaba este periodo de fe y gracia y entra otro periodo que es el de la tribulación. Son 7 años para terminar de culminar en Daniel 9 el programa que Él le dio profético de las 70 semanas. ¿Ya? Porque aquí hasta las 69 semanas dice Daniel 9 de que murió el Mesías, pero falta una semana que es esta.
entra a regir el evangelio eterno predicado por 3 ángeles. ¿Ya? 3 ángeles. Pero aquí Pablo le está diciendo de que si aún un ángel del cielo viene a predicar otro evangelio diferente al que ya yo le dije, sea maldito. ¿Ya? Ok. El evangelio eterno. Y ahí ya yo se lo leí, que está en Apocalipsis 14. Esos son los 3 evangelios ahorita mismo. Uno ya pasó, uno está vigente y hay uno que viene ahorita en el futuro. Ya pronto viene ese. No falta mucho. Entonces, por eso es que usted tiene que dominar la doctrina. ¿Cuáles son los libros de nosotros en este tiempo? Fe y Gracia, Romanos a Filemón. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 2:15? Eso tiene que dominarlo usted. Ser un buen obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que divide, rightly dividing the word of truth. Y así es como se divide, así es como usted estudia la palabra, ¿ya? En orden, una división ordenada, como un buen hijo de Dios o una hija de Dios. Los libros de la tribulación van de Hebreos a Apocalipsis. Yo puedo agarrar doctrina de los libros de Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, Juan, si puedo, siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice Pablo en Romanos, de Romanos a Filemón, siempre y cuando no vaya en contra de eso. ¿Ok? Espero que esto sea para edificación de los santos. Es muy fácil entenderle a Dios, facilísimo, cuando usted lo hace dentro de esos términos. ¿Ya? Usted divide bien la palabra y Él le va revelando a usted todo. Fácil usted le entiende a Dios. ¿Ya? Pero si usted no tiene su Espíritu Santo morando en usted, pues usted nunca va a entender las cosas del Espíritu. Porque este libro es espiritual. Y lo voy a seguir diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ya? Todo aquel que cree. ¿Ok? Para nosotros los santos, los que nos vamos de aquí. Espero que sea de bendición. Que Dios te bendiga.